Gracias. Primero quisiera agradecer a Javier Zarzarejos y a Ángel Sánchez Navarro y a toda la Fundación FAES, en la cual ya he hablado 2 meses antes. Y quisiera empezar con lo que hablé con el presidente Aznar hace 1 hora, cuando él me decía que el presidente del Consejo, primer ministro Zapatero, quiere dar la obligación de estudiar el Islam en las escuelas en España en el futuro. Yo no diría que en sí mismo está mal. Puede ser muy interesante estudiar el Islam. Y también es bien hablar de cosas positivas, hablar de lo que nosotros llamamos el Islam de agua de rosa. El Islam de agua de rosa tiene mucha fama en Francia, en Andalucía, en algunos grupos ex de 68 que se convirtieron al Islam, y también en nuestro país no hay solamente conversos duros, terroristas, hay también conversos simpáticos, que le gusta el Islam al agua de rosa. El Islam de los nostálgicos de 68, que lo ven como algo exótico, simpático, y como son tercermundistas, creen que es una vía exótica, pero para ser como son tercermundistas, izquierdistas, y lo ven como algo muy progresista. Lo que pasa es que cuando estamos enfrentados a una amenaza como la amenaza islamista terrorista, sería también bien saber lo que es el terrorismo islamista, y lo que ha muy bien explicado mi compañero de mi derecha, este salafismo jihadista, este islamismo general que yo llamo el totalitarismo islamista. No es un integrismo cualquier, no es una corriente heterodoxa, herética, como se dice siempre en los medios en Francia, en Inglaterra, también en América, porque hasta los americanos son valientes, tienen coraje, pero también ellos conocen el problema del terrorismo intelectual. Hay que saber que de Bush a Clinton, o de Clinton a Bush más bien, no fue posible nombrar la amenaza islámica del terrorismo salafí hasta el año pasado. Hasta el año pasado, cuando Bush habló del fascismo islamista, por fin nombró el enemigo, porque Carl Schmitt nos enseñó que hay que nombrar el enemigo para poder luchar contra él, porque no es que a mí me gusta tener un enemigo, pero es enemigo. Y hasta el año pasado era prohibido en el discurso político de todos los jefes de Estado de todo Occidente, fuera de Moshe Katsav en Israel, que oí nombrar directamente el enemigo islamista, árabe, islamista, islámico, árabe, terrorista, lo nombró claramente, pero fuera de Moshe Katsav no oí nunca, porque hasta Bush o Clinton hablaban de global terror, hablaban de terrorismo global. En Francia hablaron de hiperterrorismo, algunos hablaron de caos, el terror del caos, pero desgraciadamente este terror del caos no es ni una heresía en el Islam y no es ni un nada, porque un caos, algunos hablaron, grandes expertos en Francia hablaron del terrorismo del nihilismo, que el nada, desgraciadamente no es un nada que amenaza el Occidente, y no es una corriente, lo repito, heterodoxa, herética del Islam, porque hasta la colonización hispano-portuguesa y francesa del Magreb, hace mucho tiempo, y más recién una colonización del Próximo Oriente, el Islam clásico, no hablo del Islam herético, de los que quieren hacer creer que este Islam violento sería una parte muy infinita del Islam. El Islam clásico ha siempre conocido, legitimado, implementado una violencia en función no solamente de defensa, como piensan nuestros izquierdistas, que serían unas reacciones a su violencia. No, ha siempre sido en Islam muy importante la violencia activa, no reaccional, pero la violencia proselitista. El mismo Mahoma empezó a llamar 2 veces el jefe del imperio bizantino, después el jefe del imperio persa, y les dijo 2 veces con mensajes que los mismos musulmanes clásicos, moderados, son muy orgullosos. Mandó mensajeros que decían: usted tiene que abrazar la nueva fe, si no lo hace, la guerra estará permitida. Los imperios bizantino y perso alucinaron, como se dice hoy, pero ¿quién es este? Son 2 pelotudos en la Meca
perdón, porque viví un poco en Argentina, son dos que nos quieren convertir al Islam. No, eran 10, porque Mahoma a la Meca no era nada, tampoco tenía un ejército, y se atreven de decir, tienes que convertirte al Islam. Yo, jefe del imperio persa, grande emperador o bizantino, no les creyó, le hizo reír al inicio, reyeron, pero el que ríe no ríe siempre el último, como se dice. 10 años después solamente, 10 años después, ya el peligro había convertido en peligro real, logístico, con una armada, con Mahoma en la Medina. En Medina fue otro. El Mahoma de la Meca es bastante tolerante. Habla con los judíos, los cristianos, porque son hermanos, monoteístas contra los paganos. Después de no haber tenido la necesidad de aliarse con los judíos, después una primera alianza con los judíos de Medina, se convierte en un jefe de guerra del cual todos los musulmanes ortodoxos, no hablo de las minorías heréticos, son muy orgullosos. Din Muhammad Bel Seif es una frase muy conocida, no en Europa, pero porque a nosotros nos gusta el Islam del agua de rosa, porque siempre la explicación, el Islam es muy moderado, fundamentalmente tolera a los judíos y los cristianos. El Islam, desgraciadamente, no fue nunca así. Y desgraciadamente el Islam de Medina, que es el Islam de los salafistas. Por eso, como mi compañero ha dicho todo lo que se refiere a las redes, me ayudó, porque lo ha hecho muy bien, no voy a repetir lo que ha hecho, voy a hablar más de la teoría de la psicología. Y este Islam de Medina, desgraciadamente, la ortodoxia del Islam, desde el siglo X, ha decidido, a partir de Al-Ghazali y la grande reforma, lo que llamaron la cerradura de las puertas del Ijtihad, han decidido que el Islam de Medina vence el Islam de los piadosos antepasados. Salaf es eso, los antepasados piadosos, tiene que vencer. Y cuando una sura tolerante de la Meca está en contradicción con una sura guerrera y intolerante de Medina, la tradición islámica ortodoxa, repito, no hablamos de los fundamentalistas aislados, el Islam normal de la Meca, de Al-Azhar en Egipto y de nuestras mezquitas, aquí, vendidas por nuestros gobernantes, explica que una sura de Medina siempre vale más que una sura de la Meca, porque es la ley de la abrogación. La sura más tarde abroga, cancela y supera la sura anterior. Desde el siglo X, entonces el Islam guerrillero, viril, duro, intolerante, yihadista, no es solamente un Islam de Al-Qaeda, y por eso Al-Qaeda tiene mucho éxito psicológico, popular en el mundo árabe, porque no es un Islam inventado. Vuelvo a lo que decía, hasta la colonización europea en el Magreb, el yihad fue continuo. Desde la inmigración de Mahoma en Medina hasta la primera colonización del Magreb, el Magreb fue un peligro constante para Europa con el imperio árabe, después el imperio árabe perso, cuando se evolucionaron a Bagdad, después con el imperio turco durante siglos. Alger era la base de la piratería barbaresca, como decimos en francés o en Italia, la piratería barbaresca que en continuación hacía prensa de hostajes, atentados, secuestros, exactamente lo que hacen los yihadistas ahora. Y los que nos dicen que sería una corriente aislada, históricamente o geográficamente o ideológicamente o también geográficamente, es falso. Desgraciadamente, el Islam del agua de rosa existió en la corriente mutasilita, que fue vencida en el siglo X. Imaginaos que ahora mismo en los países árabes fuera de Túnez, aparte de Túnez, en ningún país árabe se puede ser nostálgico de la corriente racionalista de la Mutazilía. La escuela más tolerante, la que efectivamente sería más bien un Islam del agua de rosa, está prohibida por los gobiernos, hasta los gobiernos más antiislamistas. En Egipto, dicho aliado de Occidente, en Argelia, en Marruecos, porque también es un mito eso, el Marruecos, país muy tolerante, pero un ciudadano marroquí, si quiere abrazar otra religión que la fe islámica suní, pierde enseguida la nacionalidad marroquí. Muy tolerante, pero también hace parte de los mitos. Hay que saber que la ley
constitucional de Marruecos permite a un judío ser marroquí o a un musulmán. Un judío porque no puede convertirse y no quiere y no hace proselitismo, no es un peligro, y un musulmán porque es la religión más mayoritaria. Un cristiano no puede ser, aunque sea un marroquí más autóctono que sea. Eso para hablar de la base. Entonces, la base jihadista de la cual hablamos es solamente la base coránica legal que dividió. Y vuelvo a mi tema, hay dos maneras de ser terroristas, la manera violenta con atentados, con barbarie, y el terrorismo psicológico, intelectual, el yihad de la palabra. Estas dos funciones del yihad, estas dos vías del terrorismo han siempre existido en la corriente del Islam. Y quiero mostrar ahí ahora, porque no hablamos de los musulmanes tolerantes, hoy hablamos del terrorismo y yo especialmente del Islam terrorista, radical, suní, pero también podemos hablar también de los chiíes. A veces no son tan diferentes en cuanto a la visión del mundo de los infieles. Y la geopolítica tradicional del Islam clásico, repito, clásico, no está concebida por Ben Laden, pero por grandes filósofos o sabantes como Ibn Taymiyyah, como la escuela de Ibn Hanbal, que es una escuela reconocida por todos los suníes del mundo, hasta las otras corrientes, Maliki, Hanafí, porque se reconocen 4 escuelas entre ellos y comparten 3 visiones del mundo. Mujer, esclavo y infiel son inferiores del hombre, del musulmán, creyente, y también del maestro. 3 grandes desigualdades. Otro punto en común de todas las escuelas del Islam, de todo el mundo islámico, fuera de Túnez, que es especial, pero también en Túnez ahora ser mutazilita es muy mal visto, pero se puede. Pero repito, lo que estoy describiendo no es solamente una corriente aislada, es todo el mundo islámico. En todas las mezquitas del mundo se enseña la legitimidad de lo que hizo Mahoma cuando ha agresado el imperio persa, el imperio bizantino, y cuando ha legitimado, ha masacrado a todos los judíos de Medina, de Jaibar, y ha proseguido con los cristianos y los judíos. Y dividió el Islam clásico, el mundo en 2 partes. Dar el Islam, la tierra, la dimora, la tierra del Islam, donde Islam quiere decir submisión a la verdadera religión, pero también la paz misma. Dar el salam es como dar el Islam. Hay la paz plena donde hay submisión al Islam. En este terreno no hay yihad contra el infiel, porque si hay un infiel, está sometido a la ley islámica. Eso es donde hay la paz, es donde hay submisión al Islam, que es la religión sometida al tawhid, la unicidad de Dios, porque es la definición del Islam. Es el unilateralismo, el unicismo total, el monoteísmo más coherente, más universalista y más puro y más rígido y más antipoliteísta. Porque lo peor para un islamista normal es el shirk, el asociacionismo, asociar a Dios otras cosas, un hijo, santos, cultos, etc. Eso es el mundo del Islam, de la paz, dar el Islam. Otra parte del mundo donde los infieles no han converso al Islam o no aceptan someterse a la ley islámica, porque la ley islámica prevé un estatus de sometido del cristiano y del judío. Ahí, si el cristiano y el judío no están sometidos a la Sharia, la ley islámica, la ley que viene también del Corán, pero también de los hadith, de la tradición islámica, es Dar el Harb, tierra de la guerra. Está claro, y no es una visión del terrorismo aislado de Al-Qaeda, es una visión clásica, enseñada hasta en nuestras mezquitas, financiada por nuestro ministro de los Internos. En Francia financiamos la organización del Consejo Nacional del Islam francés, el Conseil Français de Culte Musulman, en la cual los hermanos musulmanes tienen el papel más importante, los cuales, creados en 28 en Egipto, son la más grande organización salafista del mundo, que tiene como meta restablecer el califato, destrozar todos los gobiernos anti-islamistas del mundo árabe islámico y después convertir el mundo para que el tawhid, la unicidad de Dios, se manifieste también políticamente y geográficamente con una unicidad del mundo bajo el sistema totalitario del Islam, que yo he paragonado, he comparado
al sistema nazista porque tiene un Lebensraum. El Lebensraum, el espacio vital del islamismo radical, no es el mundo árabe, es el mundo entero. Pero primera etapa, destrozar los infieles, los apóstatas musulmanes. Segunda etapa, someter, porque se van a someter o se van a convertir al Islam. Dos vías para eso. Los que creen que Europa es dar el harb, tierra de la guerra, es legítimo hacer atentados. Es la posición de Hamas, es la posición también de Irán, que es Shii, es la posición de Hezbollah, es la posición del GSPC, es la posición de los Takfir o el Hijra, todos estos movimientos salafistas nacidos en disidencia de los hermanos musulmanes, pero con teoría de los hermanos musulmanes, que creen que la guerra, como hizo Mahoma mismo y sus cuatro bien inspirados sucesores, que llamamos Khalif Rashidun, ellos quieren continuar lo que ha sido y lo que ha siempre sido legitimado y nunca ha sido criticado por el Islam clásico, porque el Islam clásico ha vencido el Islam moderado desde el siglo X. Eso es la vía normal. Entonces no es un peligro que podremos enfrentar y vencer muy fácilmente, porque basta ir en la mezquita de mi barrio para enseñar eso. Un alumno del barrio donde yo enseñaba en un liceo en Marsella, cuando vivía en Marsella, él me dijo en una mezquita normal, no conocido como terrorista, me enseñó el Islam es muy tolerante porque después de la segunda o la tercera anunciación, la da'wa de la fe, solamente cuando tercera vez el infiel no acepta someterse al Islam, solamente a este punto empezamos el jihad, la guerra. Es lo que enseñan los imam no terroristas, lo repito, perdón, pero hay que repetir cosas, a la gente normal, musulmanos dichos moderados que pertenecen a organizaciones como la UOIF o UCOI en Italia, los hermanos musulmanes, que tienen como UCOI en Italia apoyo del gobierno, que están recibidos por nuestros ministros, los mismos ministros de izquierda o no sé qué, que os van a echar de racista o de intolerante por una palabra contra el matrimonio de los homosexuales o contra, por ejemplo, la inmigración o contra el Islam, una palabra, os van a hacer un proceso en un tribunal, los mismos reciben gente 1000 veces más racistas que además son abiertamente antisemitas, que abiertamente predican el odio del cristiano y del judío y en la necesidad de combatir para que el Islam sea mayoritario. Eso es la vía normal, pero la tradición islámica misma, no solamente algunos subvertivos, por eso divido primer terrorismo, el terrorismo clásico, directo, yihadista, iniciado por Mahoma, que no es posible enfrentar fácilmente porque está enseñado en permanencia por imam legítimos. Eso es muy importante. Pero, segunda vía del terrorismo, el terrorismo psicológico, que es muy importante también, y el terrorismo psicológico viene de otra concepción, también tradicional del Islam, que por necesidad, darura, según la tradición árabo-islámica, dijeron en algunos casos está permitido a un musulmán vivir en una sociedad infiel. Normalmente no. En la visión primera que he dicho, dar el Islam, dar el harb, no. Pero en algunos casos, cuando no tiene los medios económicos, cuando no puede hacer de otra manera, cuando no puede viajar o cuando hace comercio para el interés de la umma, la sociedad islámica, es posible que un musulmán, un creyente sometido, se quede en un país insometido, infiel. Se llama la excepción de la Dar el-Salah, que Qaradawi, el grande ideólogo de los hermanos musulmanes que conocen, porque es un amigo de Zapatero, hizo una fundación para el diálogo de las civilizaciones y estuvo invitado, es el mayor intelectual que ha justificado los atentados kamikazes en el Hamas en Israel para mostraros cómo es un hombre muy tolerante. Pero este hombre en Qaradawi no solamente tiene el apoyo de Erdogan o de Zapatero para la unión de las civilizaciones, pero también tiene un centro de estudios y de producción de fatwa en Londres, con su grande alumno, que también es muy bien visto en Francia, en Inglaterra, en España, Tariq Ramadan. Estos que son verdaderos hijos de los hermanos musulmanes, que comparten la misma visión del mundo que los primeros de los cuales he hablado, no tienen la misma táctica, pero tienen exactamente los mismos metas de guerras, como decimos en estrategia, pero dicen, como en Europa
es posible hacer proselitismo con ayuda de los gobiernos, de las entidades administrativas, con apoyo mediático, intelectual, hasta los curas católicos nos ayudan. No es más terreno de guerra. En el pasado no existía, porque cuando habían monarquías, todos eran cristianos en Europa, era prohibido ser musulmán. Pero la Europa post-cristiana, republicana, tolerante, democrática, nos da un espacio como si fuera un espacio que no sería cristiano. Es un espacio convertido en espacio neutral post-cristiano. Y Qaradawi, muy inteligente, y Ramadán dijeron, lo escribieron en libros muy conocidos, es normal el terrorismo en Palestina, normal el terrorismo en Bosnia. Prelevaron fondos para el terrorismo en Bosnia, en Chechenia, en Palestina, en los territorios, pero y en otras partes del mundo. Pero dijeron, aquí tenemos más resultados con la paz y con el apoyo mismo de estos postcristianos que, como no son cristianos o no creen más en su fe, les da igual que el Islam aumente. En este caso, hay que recoger la vieja, pequeña excepción que había previsto la tradición de los hadith y de algunos grandes comentarios musulmanes suní como Muslim o Bukhari. Es la tierra de la anunciación, tierra de la tregua, Dar el Salah, o de tierra de la Shahada. Y Qaradawi dijo, por eso dijo, yo soy para el terrorismo en algunas zonas, pero aquí no comparto la posición de Al-Qaeda. Y claro, estos europeos muy ingenuos dijeron, Qaradawi, Ramadán, representan el salafismo moderado porque condenaron el 11 de septiembre. Tenemos que trabajar con ellos. Y para luchar contra el salafismo, Tony Blair, que es un hombre muy iluminado, nominó Tariq Ramadan como grande consejero para luchar contra el salafismo después de los atentados de Londres. Hasta Tony Blair, que no es un estúpido. ¿Por qué no enseñamos el verdadero Islam? ¿Por qué la gente no quiere ver enfrente que no es un peligro con una parte pequeña del Islam, pero con el Islam clásico? No hemos todavía aceptado, hasta mi presidente que ha apoyado, Sarkozy. Para él también es muy difícil, para un hombre político cualquier que tiene también que tener los votos de los musulmanes normales, entre comillas, es muy difícil decir la verdad que el Islam en sí mismo compone una parte terrorista que legitima el yihadismo contra el infiel que no acepta el Islam. Entonces, Qaradawi y Ramadán utilizaron el fenómeno del contraste, que fue un grande servicio del 11 de septiembre. Bastaba, después del 11 de septiembre, bastaba criticar Al-Qaeda para aparecer un moderado. Y antes un extremista musulmán era el que tenía ideas extremistas. Gracias al 11 de septiembre, desde el 11 de septiembre, basta criticar Al-Qaeda en algunas zonas para aparecer un musulmán moderado. Por eso Qaradawi, Ramadán, que nuestros servicios de inteligencia en Francia impedían de territorio, habían formado nuestros terroristas de los años 90, gente peligrosa. Ahora parecen ser hombres del diálogo, y hasta Bruselas, con la fundación Anna Lindh para el diálogo de la civilización, que es algo que gusta muchísimo a Zapatero, ellos, ¿quién llaman? Un iraní que trabaja en el petróleo para la fundación Atman, del diálogo de la civilización, Qaradawi a Londra, y también Tariq Ramadan, que ahora se convirtió en el hombre sabio, que hay que escucharlo porque es el más moderado de los musulmanes. Pero en los suburbios tenemos registraciones de él que enseña a los musulmanes franceses de nunca integrarse a los valores infieles y colonizadores de la Francia republicana infiel. Tenemos la prueba, muchísimas pruebas del doble lenguaje, y todos los servicios de todos los estados lo saben, pero nuestros políticos, en función electoral o políticamente correcta, no se atreven a decir el terrorismo islámico no es solamente el terror de las armas, pero el terror de la psicología y del victimismo, de la subversión de nuestros valores y de nuestras administraciones. Y hay un punto en común, no creer que son tan divididos. El salafista de Qaradawi, que dice en El Jazeera, no comparto Al-Qaeda, no es tan diferente de los que efectivamente en algunas zonas son en oposición total, porque uno dice al otro, pero me estás quemando. Yo soy muy bien visto por el gobierno, soy bien visto por el ministerio, tú con tus bombas haces reaccionar el pueblo europeo.
nos estás gastando el éxito que tenemos, desde muchos años, de algunos 100 musulmanes que éramos hace poco tiempo, gracias a la inmigración y el hecho de que instrumentalizamos a los inmigrados, ahora somos millones. El sueño viejo del Islam por siglos de convertir, como dice usted, Europa, primera etapa, muy importante, tesoro de conquista, muy importante, objetivo del Islam desde el Imperio Bizantino. Ya los compañeros de Mahoma, hay un hadith conocido que dice, después de Bizancio, Roma ha siempre sido la etapa esencial de estos. Entonces, son muy en contradicción por algunas cosas, pero el terrorismo físico puede estar en contacto objetivo con el terrorismo psicológico. Y por eso no hay que decir que los terroristas de Al-Qaeda o de los salafistas yihadistas son estúpidos. Alguno me decía poco tiempo me decía, pero no son muy inteligentes porque después del 11 de septiembre hubo una acción muy importante de América contra el Afganistán y los protegidores de Bin Laden estuvieron puestos fuera. Los talibanes. Entonces fue suicida, la estrategia de Bin Laden fue suicida. Pero eso también es un razonamiento estatal, occidental, lógico. Pero hay que saber que Bin Laden no era el primer lugar donde fue rechazado. Estuvo también en Sudán. Él sabía que los talibanes eran gente que él instrumentalizaba y pagaba, había un pacto. Sabía que se podía refugiar mejor en el aliado de América, Pakistán, que en la misma Afganistán. No era un carácter suicida para él perder el hogar de Afganistán. La meta de estos totalitarios del islamismo es el marketing político. El terrorismo, todos los grandes especialistas del terrorismo lo saben, el terrorismo no ha como meta solamente de matar a alguien, la meta principal es la meta psicológica de seducción. Parece extraño decir que hay seducción con el 11 de septiembre. Y sí, nunca hemos visto conversiones de número tan alto como desde el 11 de septiembre en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, en todo el mundo. ¿Por qué? Es simple. Porque la estrategia de Bin Laden, que es un grande experto del marketing, era hablar de mí mal o bien, poco importa. Lo importa es hablar de mí. Por ejemplo, Le Pen, cuando se hablaba mucho de él negativamente como una víctima, alzaba. Ahora que un presidente ha dicho, yo comparto algunas ideas con él y que lo banalizó, murió política. Es igual para muchas cosas. El marketing negativo muchas veces es mejor que nada, es mejor que no hablar. Y nunca se habló tanto del Corán y del islamismo como desde el 11 de septiembre. Pero hubo la reacción de la reacción. La reacción primera fue un poco de islamofobia y muy inteligente. Aquí llegan los segundos, los subversivos, porque desde el principio muestro que hay dos, terrorista físico y terrorista subversivo. Los terroristas subversivos dijeron, bueno, en nombre del 11 de septiembre habéis ensuciado el Islam, habéis hecho un nexo entre Islam y terrorismo, porque no es el caso, claro, no es el caso. Y dijeron, hay que reaccionar a la reacción. Y hay que mostrar que el verdadero Islam no es eso. El verdadero Islam es, y de toda forma, empiezan todos los discursos así, somos 1.300.000. Bueno, eso no es prueba de tolerancia, es una casi amenaza. De toda forma, tenéis que hacer con el hecho de que somos más de 1 milliardo y muchísimas entre nosotros países son solidarios con el Islam clásico. Entonces, para concluir, yo digo que estas dos teorías del terrorismo o prácticas del terrorismo, el yihad verbal de la palabra y el yihad físico, no son tanto en contradicción, porque nunca se hizo la publicidad del Islam como desde el 11 de septiembre, como el 11 de marzo, como el 7 de julio en Londres. Nunca se habló tanto del Islam, nunca se vendieron. Hay instituciones en Francia, del CNRS, que estudian el número de Coranes, de libros sobre el Islam vendidos desde 7 años. Es algo impresionante. Por eso la conversión general al Islam progresa. La única religión que progresa no en relativo, pero en valor absoluto en cualquier sitio del mundo, aparte de la Corea donde es el cristianismo, es el Islam. Porque nunca hemos tanto hablado del Islam duro, pero también del verdadero Islam, que sería la reacción a la islamofobia. Y llego a mi conclusión, que sería la Turquía.
es lo mismo para la Turquía. Yo entendería gente que me diría, hay que hacer entrar la Turquía en Europa en función pro-occidental, pro-OTAN, NATO, pro-Alianza Atlántica, para las energías, para, no sé, muchas cosas. Pero lo que es muy interesante y que hay que poner en paralelo con la historia de las caricaturas de Mahoma, con la historia del Papa, discurso de Ratisbon. Hay que poner todo al mismo lado. Cuando hicimos empezar las negociaciones en 2004 con el candidato turco, que entre comillas sigue invadiendo un miembro totalmente pleno de la Unión Europea que se llama Chipre, sigue condenando las fronteras de Grecia, un país que amenaza dos fronteras de dos países, amenaza la soberanía de dos miembros de la Unión Europea. Empezamos las negociaciones de adhesión con este país, la Turquía, sabiendo que en 87, primera vez que pidió su entrada, no fue en 63, propaganda, 87, primera vez que pidió la entrada, y el Parlamento Europeo muy claramente había dicho nunca, hasta que no se huyen de la isla de Chipre, que el ejército turco se vaya porque está condenado a agresión, invasión totalmente ilegal, hasta que las minorías y los derechos de los hombres sean respetados en este país y hasta que reconozcan el genocidio armenio. 4 condiciones de la resolución del Parlamento Europeo del 1987. ¿Y por qué? De repente, en 99, Congreso de Helsinki, decimos será candidato y en 2004 abremos las negociaciones de adhesiones que, como lo saben ustedes, siempre ha desembocado una adhesión plena. Cuando se abre la negociación es una historia de años. Quizás será una excepción, pero ¿por qué lo hicimos? Porque en vez de hablar de los argumentos objetivos, positivos, del bien de la Europa, el interés de los europeos, porque son nosotros que fijamos las reglas, hemos dicho hay que tenerlos con nosotros mejor que contra nosotros. Contra la amenaza islamista, mejor que la Turquía sea europea en vez de verla en las manos de los islamistas. Mejor probar que no somos un club cristiano. Hay que probar que no somos contra los turcos, que no somos anti-islamistas, que no somos anti-musulmanos. Y todos los que en Francia, como Sarkozy, dijeron no, la Turquía en Europa es, primero, imposible, segundo, no es nuestro interés, tercero, no es el interés de Turquía, y cuarto, hacer falsas promesas no está bien. Si queremos buenas relaciones dentro de la Alianza Atlántica con este país, mejor ya desilusionar un poco a ellos, decir la verdad, pero dentro de 10 años, si no hemos mentido, tendremos muchísimas mejores relaciones con ellos después de no haber mentido que después de haber dicho en función políticamente correcta para probar que no somos un club cristiano, de hacer una promesa que de toda forma nosotros en Francia lo queremos, porque es constitucional. En Francia la mayoría de la gente ha elegido un presidente que es contrario. En Chipre, yo he entrevistado al presidente de Chipre recién, ha dicho es una cuestión de tiempo. Dentro de poco tiempo, si siguen invadiendo la isla de Chipre, de toda forma utilizaremos el veto. Al menos 2 países de Europa han previsto un veto en medio término. Entonces, son mentiras decir a la Turquía que va a entrar en Europa. Pero ¿por qué no tenemos el coraje de decirlo francamente? Porque estamos terrorizados por un país que es un país islámico ahora. Las fuerzas prooccidentales laicas en Turquía son minoritarias políticamente, están perdiendo todo. Han perdido el Consejo Nacional de Seguridad, el MGK, que podía impedir leyes islamistas. Han perdido la presidencia de la República dentro de poco tiempo. Dentro de 3 meses, la presidencia de la República, que era el más grande obstáculo al islamismo en Turquía, protegía la constitución laica kemalista de la Turquía, será en mano de Erdogan o de Gül. Gül, que presentamos como un grande pro-occidental, moderado, islámico moderado, fue solamente durante 8 años el banquero de la banca que más financió Al-Qaeda durante 10 años, la Banca Islámica del Desarrollo, BID, en Jeddah, en Arabia Saudita, y es uno de los miembros más activos del proselitismo wahhabita pro-saudí en Turquía. No sé, también allí la manera de presentar a la gente, eso es un moderado. Claro, en comparación con Ben Laden es un moderado, pero no son moderados. En Turquía hay un gobierno que tiene como meta desde siempre, desde 30 años, su partido se llama el Milli Görüş al inicio.
cambió nombre, pero el Mini Görüş, Visión Nacional, tiene como meta cancelar, desmantelar el edificio kemalista laico, porque por ellos Atatürk era un judío, masón, enemigo del Islam, anticalifato, anti-Islam y además bebedor, murió de una cirrosis del fígado. Y, perdón, pero no es para burlarlo, pero es la verdad. Y además celibatario toda la vida. Los dos pecados más horribles en Islam, los pecados personales, no hablo de la fe. Entonces, es el diablo en los discursos del Hamas, de Ben Laden, siempre vuelve el tema del califato. Muy interesante. Y de Atatürk. Si usted lee las posiciones del Hamas, habla del califato, habla de Atatürk, habla del complote internacional judeo-masón contra el Islam a partir de el peor de todos, que era Atatürk. Entonces, Europa, abriendo las negociaciones de adhesión con Turquía, ayudando a los islamistas turcos a desmantelar el sistema laico kemalista, no solamente prueba que es endimitud, síndrome de Múnich, síndrome de Estocolmo generalizado, porque no ha aceptado, repito, la Turquía para temas positivos, para el interés de Europa. Berlusconi, Tony Blair, Chirac, Schroeder, me acuerdo porque he escrito un libro sobre este tema durante la campaña. Todos decían, mejor tenerlos con nosotros que contra nosotros. Pero ¿cómo se llama eso? Si no se llama una frase de miedo. El que dice, yo lo prefiero conmigo porque si no lo pongo en mi casa va a enfadarse. Perdón, se llama el terror psicológico. Todo eso es la prueba de que, como dice Daniel Pipes, porque todos los americanos no son a favor de la Turquía actual de Erdogan. Algunos, como Walid Fares, que habéis traducido, o Daniel Pipes, que es un gran experto de la islamología, lo sabe perfectamente. Y vino a verme y discutimos y empiezan ya a realizar que el aliado no era la Turquía del pueblo turco que vota a Erdogan. El aliado, seamos muy lúcidos y pragmáticos, el aliado nuestro en Turquía no es la gente que ha votado a Gül o a Erdogan. Erdogan que ha hecho un teatro muy interesante para mostraros que es un hombre muy moderado. Su grande obra de teatro que ha producido en toda Turquía, 10 años antes, era Maskomia, contracción de masoni, comunista y yahudi. El complote judeo-masón comunista, todo se mezcla. La grande moda en Turquía. Podría hablar también de todo lo que hizo contra el alcohol, también para castigar a la gente que se abraza en la calle, que es asimilado a fornicación ilegal. Es un hombre muy moderado, pero claro, cuando Buttiglione en el Parlamento Europeo dice que la familia normalmente está compuesta de un hombre y una mujer, pero tampoco insultó a los demás, estuvo acusado de ser homófobo y rechazado de la Comisión Europea, pero cuando Erdogan hace una ley, claro que estuvo rechazada por Bruselas, pero inició una ley para castigar de años de cárcel gente que traiciona al marido y gente que se besa en la calle. Un besito en la calle, podía ir al cárcel directamente. Bueno, es un hombre que no es posible racionalmente nombrar un moderado. Es un hombre que pertenece y concluye realmente. Utiliza la primera estrategia del terror psicológico. La segunda, perdón. No la del terrorismo directo, porque no tiene los medios, son solamente inteligentes. Cuando no tiene la fuerza de desafiar directamente el ejército, utilizan el yihad de la palabra. Y el yihad de la palabra es también lo que hizo Mahoma cuando emigró en Etiopía o en Medina. Utilizar el infiel para después volver y hacer la revolución, pero cada cosa en su tiempo. Como el ejército es muy fuerte en Turquía, el aliado estratégico es Unión Europea con los fondos estructurales de millardos que va a ganar Turquía, y como el ejército posee 30% de la economía turca, también estuvo neutralizado con el sueño de Europa, porque todos se van a llenar los bolsillos con Europa. Entonces, la estrategia muy inteligente de Erdogan, utilizar los criterios de Copenhague, Bruselas, la democracia, los reportes de la Comisión Europea, que todos nominan el kemalismo como obstáculo a la democracia, para desmantelar el edificio kemalista pro-occidental de la Turquía. Entonces, en conclusión, Europa habrá conseguido no hacer entrar la Turquía en Europa, porque va a estar bloquado, o por nosotros, o por Chipre, o por otro que un día una mayoría en Austria o en Germania que podrá utilizar el veto. ¿Y por qué lo hará? Porque la Turquía calpesta y no acepta cualquier principio fundamental de la Unión Europea, que es el respeto de la soberanía. Es un país ultranacionalista en el cual Hitler es un hombre presentado
en muchísimas librerías normales, no extrema derecha, como un hombre como Atatürk, patriota, etc. Hay una banalización del ultranacionalismo que ni siquiera ustedes pueden imaginar. Hay que ir ahí, comprar los libros sobre la amenaza americano-judaica, masónica o europea. También hay que ver el número de curas y de protestantes, pastores matados. Y los matadores están presentados por supporters como gente valientes cuando están arrestados. Hay que ver el clima anti-armenio, anti-americano, anti-aleviti, la minoría de los aleviti. Hay que ver cómo las minorías están respetadas en Turquía. Para concluir una cosa, solamente el miedo a la amenaza de Erdogan, que antes de la apertura de las negociaciones con la Turquía dijo: vamos a ver si usted quiere seguir siendo un club cristiano, iremos en todas las partes hasta la parte más opuesta a la Europa. Quería decir lo que había dicho Berlusconi o Schröder: mejor con nosotros que contra nosotros. Y la realidad es contraria. Realmente ahí concluyo, porque el verdadero sostenidor de Europa y aliado de la Alianza Atlántica contra el yihadismo islamista no es el gobierno actual de Turquía, que tiene una meta muy precisa, es el ejército turco, laicista, pero hay contradicciones geopolíticas que también él está volviéndose en antiamericanismo en función anti-Irak, porque estamos acusados todos, occidentales, de ayudar a los kurdos. Hay una complejidad terrible, hay la peste de un lado y el cólera del otro lado. La única cosa que nosotros queremos proponer con Sarkozy, la unión mediterránea, mejor proponer a la Turquía algo que no va a desmantelar el kemalismo, aunque sea demasiado nacionalista, al menos son antiislamistas. Hay que privilegiar el enemigo número uno para nosotros, quizás en España también el terrorismo vasco, pero el enemigo uno para nosotros, europeos en general, es el yihadismo islamista, sabiendo que la inmigración, por una razón de políticamente correctness, la inmigración no está controlada, está muy mal visto controlar o parar los flujos migratorios en provincia de estos países, la amenaza aumentará. Los imam continuarán a impedir la integración de los musulmanes que podrían estar integrados con otras políticas. Entonces la amenaza es siendo mayoritariamente el islamismo radical. Mejor una Turquía en la Unión Europea que no será demasiado exigente en cuanto a los criterios institucionales, que una Turquía dentro de la Europa que tendrá la más grande parte de votación, la más grande representancia demográfica, según el nuevo sistema mayoritario, será el país que tendrá el lobby más importante. Y conociendo el nacionalismo de los turcos y sabiendo que los islamistas son muy mayoritarios, es así, los laicos kemalistas están perdiendo cada vez el terreno porque están acusados de ser promilitares. Entonces, eso sería la solución. No, pero sí, no es un no, sería otra cosa. Proponemos otra cosa, menos exigente, y lúcidos y pragmáticos. Preferimos una Turquía como lo quiso Atatürk, en vez de una Turquía pro-europea que es nostálgica del califato. El califato que es la meta principal de Al-Qaeda, que quiere restablecer en Estambul. Gracias. Muchas gracias.